Ok. Nosotros hemos estado hablando sobre la plegaria, rezar por nuestras necesidades y agradecer a Dios. Daniel 2, 17 al 19 dice que Daniel reza a Dios y obtiene respuestas y le agradece. Dice el texto bíblico, y fue Daniel a su casa y les comunicó a sus amigos, ¿quiénes eran? Hanania, Mishael y Azarías. Michael. ¿Pero qué pasa? No, Mishael. ¿Pero qué pasa? Que la gente lo conoce por sus nombres de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego. Pero por su nombre de hebreo no lo conoce. Fíjense. A sus amigos Hanania, Mishael y Azarías, lo que había ocurrido para que pidiesen compasión a Dios, para que les revelara el secreto del sueño, para que él y sus compañeros no fueran asesinados con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces le fue revelado el secreto a Daniel en una visión profética y bendijo Daniel al Dios del cielo. Ustedes saben que el rey Nabucodonosor tuvo su sueño, que vio una estatua gigantesca, vino la piedra, golpeó las bases, o sea, los pies, y la estatua se derrumbó por completo. A él se le olvida el sueño, se le olvida, manda a buscar todos sus sabios, nadie sabe, manda a buscar a Daniel y Daniel le dice, dame un chance que te voy a decir. Hashem le revela, le dice, porque oiga bien, él no dijo el sueño, él quería que la gente le dijera el sueño, o sea, lo que él se soñó, y también que le dijera la interpretación. Oiga, qué difícil. O sea, yo me soñé algo, entonces tú tienes que decirme lo que yo me soñé, y luego entonces decir qué significa lo que yo me soñé. Ya que se la puso difícil, se la puso difícil. Usted sabe. Así es. Bueno, ya ustedes saben, Daniel reza al Eterno y Dios entonces le revela el sueño y le dice lo que pasó. Un tercer ejemplo de la manera, bueno, ¿cuál es el mensaje? Que la persona que reza, Hashem le responde. ¿Entiendes? Un tercer ejemplo de la manera en la cual los profetas corroboran la existencia de la ley oral se encuentra en la parte que vamos a hablar ahora. Y es la verificación externa de la Torah. Además de lo que podemos encontrar en el Tanaj con respecto a la existencia de la Torah oral, en tiempos antiguos también podemos encontrar verificación en otros textos y artefactos antiguos. Por ejemplo, ocurrió, déjame brevemente explicarles esto. De hecho, yo estoy leyendo un libro entero de eso, de la Septuaginta, y ya voy por mitad. En el siglo III, antes de la era común, en el año 250 aproximadamente, hubo un rey greco-sirio, que le llamaban, oigan bien el nombre, Ptolomeo Filopator II, se llamaba. Y se crió. Creció. Sí. Así se llamaba. O sea, que así. su papá se llamaba así mismo. Así, Ptolomeo Filopator II. Segundo. ¿Cómo se llamaba? Ptolomeo Filopator II. Se llamaba Ptolomeo también. Filadelfo. Ajá, Ptolomeo Filadelfo. Pero este se llamaba Ptolomeo Filopator II. Este señor quería hacer una biblioteca. Bueno, no es que la quería, él la hizo. ¿Esa fue la que se quemó? No, eso era de No. Alejandría. Bueno, esto estaba en Alejandría también. Sí. Él tenía una biblioteca. Michael, bórrelo, por favor. ¿Qué sucede? Él se enteró que los judíos
tenían una escritura, que tenían su tradición, etcétera, y él quiso saber de qué se trataba eso. Él quiso saber de qué se trataba esa sabiduría, o como él le llamaba mitos, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Que él mandó a buscar, Alegóricamente de la mitología. él mandó a buscar 71 sabios judíos para que tradujeran la Torá. Primer libro es Bereshit, Shmot, Ya no empieces. Uno ya sabe. Vayikra, Bemidbar y de Barín. Ujú. Ahí tenemos. Él quiso traducir la primera parte de la Biblia al griego. Cuenta el Talmud que ese día fue un día como el pecado del becerro de oro para Israel. ¿Cómo? El pecado, ¿ustedes no han visto la película de Moisés? Ah, sí. Cuando hacen el becerro. Ajá, exactamente. Al pie de la montaña. Que ellos hicieron un becerro de oro. ¿Eh? Exactamente. Dicen los sabios que ese día fue para Israel. De hecho, hoy en día se hace un ayuno por esa Biblia. Hoy en día se hace un ayuno por eso. ¿Cómo se llama ese ayuno? ¿Quién sabe? De los 5 ayunos del pueblo judío, ¿cuál es? ¿Eh? Sí, el ayuno del 9 de Av. Uh-huh. No lo hicimos aquí, ese ayuno. No, Ah, ok. no se convocó. No se convocó. Sí. ¿Qué pasa? Que ellos consideraron eso un día muy terrible, porque la traducción de esa Biblia, que se llamaba así, se llamaba Targum, así, Targum Makshirin, se llamaba Targum Makshirin, pero ustedes lo conocen como la Septuaginta. La Septuaginta. Ustedes la conocen como la Septuaginta. Ese día fue un día como el pecado del becerro de oro para Israel. ¿Por qué? Porque eso generó muchísimos problemas, generó eso. Eso generó, todavía hoy nosotros estamos lamentando eso, ¿verdad? Todavía hoy tenemos muchísimos problemas con eso. ¿Por qué? No, es por los estudios. ¿Por qué yo lo digo? Porque en hebreo existen cantidades de palabras, y cantidades de términos y de expresiones y de frases que no se pueden traducir a ningún idioma del mundo. Se pueden traducir. No hay forma. No se pueden traducir. Y no es. ¿Quién sabe una expresión dominicana que no se puede traducir a ningún idioma? Con. ¿Cómo usted va a traducir con al inglés? Eso con Pegadito. ¿Eh? El pegadito. Con no dominicano. Tú puedes traducirlo del africano a cualquier idioma, pero del dominicano. Pero usted tiene la prueba de que es africano. Sí. Con el caldero. Sí, eso tiene bases. ¿O no serán indígenas? No, indígena no. Eso es africano.
yuca. Acuérdate que Ujú. cuando el azaroso ese del padre de la casa, Otro- cuando trajo esa gente para allá, que lo trajo para acá, eran esclavos. Y la mayoría están ahí al lado de nosotros. Eso lo dan en primaria. Eso, Pero por ellos favor. trajeron todas son estigmas, o sea, todo ese vocabulario de los campos nuestros, es de ahí que viene. El idioma hebreo tiene múltiples palabras, frases, idiomas, expresiones, ideas, porque que una palabra, cualquier palabra, puede ser, por ejemplo, Torah. Cuando un judío ve esta palabra, ¿en qué piensa? Torah no es ley. Dice una instrucción, una instrucción que le da, bájalo, una instrucción que le da un padre ¿a quién? A su hijo. A su hijo. En eso es que un judío está pensando cuando ve la palabra Torah. En eso que está pensando, que este padre ama a su hijo y le da una instrucción. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esa instrucción? Esa instrucción sirve para vivir. ¿Entiendes? Sirve para vivir. Ahora, cuando los griegos tradujeron esta palabra, ellos la tradujeron como nomos. Ahora, ¿qué es nomos? ¿La ley de qué? No, la ley era la ley romana o griega, la ley romana o griega. O sea, como ellos interpretaron que esto era como una especie como de instrucción, ellos lo tradujeron como una instrucción o como una ley en la que si tú no la obedeces, esa ley, ¿qué te causa? Muerte. Entonces, ¿qué pasó? Que este campo semántico, ¿qué hicieron? Borraron este lo eliminaron. ¿Y cuál utilizaron? Este campo semántico se lo aplicaron a este. ¿Entienden? En tal caso que cualquier persona de la religión popular, tú le hablas de la Torá y él no piensa en esto. Él no piensa en eso. Él piensa en esto, en la ley romana. Pero la ley de Dios no es la ley de aquí. ¿Entienden ya? Entonces, ¿debido a qué fue eso? a la traducción. No es tanto la traducción, sino también que Roma era la potencia mundial en aquel tiempo. Sí. Primero Grecia y luego Roma. Sí. ¿Sabes qué pasa? Cuando la gente ve este término, no piensa en esto. No piensa en eso. Piensa en esto. Pero el sentido original, ¿cuál es? Es este, no ese. No. Porque este, si tú no te sometes, te trae a muerte. Pero este es como, te da como una instrucción para que tú evites encontrar la muerte. ¿Entiendes ya? No es que esta no tiene muerte, esta tiene muerte. Pero esta instrucción es para evitarte. Esta te aprisiona, te obliga, ¿cómo se dice esto?
te subyuga. Sí, te subyuga. ¿Entiendes ya? Entonces en eso, este campo semántico, este significado, está dentro de esa palabra. Está ahí adentro. Pero cuando eso se traduce a esto, este significado no está dentro de esta. ¿Entienden ya? Este significado, ¿cómo tú lo vas a llevar para allá? No. ¿Eh? De ninguna manera. ¿No se puede llevar para allá? Esta va que sea la consecuencia de no tener eso. Ujú. Ellos como que lo que hacen es que ellos rechazan. Cristiana. De no tener instrucción. ¿Entiende? No haber recibido. Entonces, ese significado no se puede llevar para allá. No se puede llevar. ¿Y por qué eso es así? ¿Por qué eso es así? Entonces por eso es que hay tanta mala interpretación, porque al traducir Torah con la palabra nomo se Ley. pierde la esencia. Ley. Torah, La Por palabra eso ellos dicen que no está bajo la ley. Torah viene de la palabra hebrea oraá. Oraá. ¿Y qué significa oraá? Es cuando un padre está enseñando a su hijo a lanzar una flecha para que dé en el punto. ¿Cómo dan? Yo no sé. tú lo puedes iniciar, Con porquería. Ya. vibración. Póngalo en vibrador y ya. Póngalo en vibrador. El caso es resuelto. Entonces, ¿qué hace el padre? Enseña Enseña a su hijo a lanzar una flecha a la punta de para que dé ahí. Al centro. Ese significado no cabe aquí en esta palabra. Nomos o ley. Ahí ese significado no cabe. Entonces, ese significado se pierde a la hora de hacer esa palabra, transformarla en esa. Eso se pierde. ¿Y cuál es el punto? Que hoy día tú le preguntas a cualquier gente, ¿qué tú dices de la ley? Ay, eso es muerte. ¿Por qué? Porque el campo semántico que se le pegó a esa, ¿cuál fue? nomos. El campo semántico de la palabra nomos, antigua. ¿Entiende? Entonces usted lee en la Torá, por ejemplo, que el texto bíblico dice que un hombre, el Shabbat, recogió madero y le declararon muerte. Pero lo que la Torá está mostrando ahí es el significado, o no el significado, el detalle final de un proceso largo. ¿Entienden ya? La Torá lo que hace es dar el veredicto final, pero no el proceso. ¿Entienden? El veredicto final, pero no el proceso. Antes de que ese hombre recogiera eso, 1.000.000 de veces le dijeron que eso no se hacía. ¿Entienden ya? Pero la Torá no lo dice eso. Eso lo sabemos nosotros que es así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando que la Torá oral, que es la que da la respuesta a todo eso. Leer Ejemplo, la Torá oral, oral. la Torá oral, es como decir la cultura del pueblo. Entonces, eso nos da la respuesta para entender mejor el texto bíblico. Y no simplemente leyendo traducciones, leer desde el mismo texto El origen. del origen hebreo, original. Desde el idioma original. Cuando tú decías que no se traducen las palabras, algunas palabras, ¿cuáles? Hay muchísimas. Por ejemplo, miren esta, qué fácil. Esta, le voy a poner un ejemplo, otro ejemplo de esta palabra. En hebreo hay una palabra que se llama regel. ¿Cómo? Regel.
Regel significa vagina. Pero de ahí se forma otra palabra que se llama rajamín. Rajamín. ¿Es reggae? Sí. Ok. Ujú. También es misericordia. Ajá. Lo que se traduce como Como misericordia. misericordia. Porque Imagine misericordiosa. misericordia es miseria. Sí. Oye, lo que es misericordia. Miseria. Miseria Miseria. y cordia es Su corazón. corazón. En otras palabras, ¿qué es lo que es misericordia? Miseria del corazón. Sí. Ahora Ahora te traduce. a Dios. ¿Eh? Ah, ok. Ya yo sé, porque estoy diciendo a Dios. Cuando el regel, que es la vagina, cuando la mujer sale embarazada, ¿por dónde es? Por la vagina. Entonces, luego de la vagina, se forma una panzota donde entra el bebé. ¿Verdad? Ajá, entonces ese bebé está rodeado de... De agua. No. O sea, eso lo sabemos, físicamente sí. Pero ¿qué es lo que está cubriendo al bebé? El rajamín. De la madre. Sí. Cuida al bebé. Sí. ¿Entienden ahora? El amor, la misericordia Ajá. de la madre. Quiere mucho la mamá a su bebé. Ay. Ajá, entonces ella tiene ¿qué? Rajamín de su bebé. ¿Por qué? Porque ¿por dónde fue que ella se embarazó? Por ahí. Por la vagina. Por ahí mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando una persona en hebreo le pide piedad a alguien, fulano, ten piedad de mí, ¿qué es lo que él le está diciendo? Del corazón. No. En el pensamiento hebreo, él le está diciendo, oiga bien, literalmente, sé cómo quién, Mi mamá. como mi mamá, Es como mi mamá. como mi mamá. Eso es misericordia. Maestro, Si yo le digo, Michael, tenga piedad de mí, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a él? Sea como mi mamá. Pero no es literalmente como mi mamá, sino que él tenga el sentimiento que mi mamá Te tiene a ti. me tiene a mí. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a él. ¿Entiendes? ¿Y qué hicieron con esto? ¿Qué es misericordia en realidad entonces? ¿Quieren saber lo que es? ¿Saben qué es lo que es misericordia en realidad? Cuando usted tiene un amigo que tiene 20 años que no lo ve. Usted es profesional, tiene dinero, tiene un vehículo, todo, y usted ve a su amigo, no estudió ni nada, le fue mal, que está desbaratado. le dio pena, le dio pena. Y entonces le dio pena y le dijo, mira, toma esos 500 pesos para ti. De ahí. Cuidado que te cae. ¿Qué es eso? Misericordia. Misericordia. Miseria del corazón por su amigo. Eso es lo que Dios tiene con nosotros. No. No. Never. Ahí no lo tengo. Lo que Dios tiene por nosotros es esto. El amor de un padre a su Una cosa contraria de la otra. ¿Entienden? Entonces, fíjense cómo esta palabra tan maravillosa, rajamín, que viene del reggae, se pierde, Ese sentido. ese sentido se pierde aquí. ¿Están entendiendo? Se pierde. Eso no sé, ¿cómo yo voy a llevarme eso para allá, para la misericordia? ¿Cómo me lo llevo? ¿Cómo me la llevo? No hay forma. ¿Cómo llevo eso para allá? Por eso tenemos que estudiar el idioma hebreo para entender esto. Si no estudio el idioma hebreo, nunca voy a entender eso. Entonces, entonces lo más adecuado es traducir como compasión. Compasión sería Sería más o menos, sí, adecuado. favor inmerecido también. Maestro, una preguntita para yo evitar ese tipo de palabras, misericordia de corazón. Es que hay que usarla como quiera. No es que usted no es que yo voy a decir ahora, no, está mal decir misericordia. No. Es una oración, maestro. Porque nosotros podemos decir misericordia, pero teniendo esto en mente.
¿Verdad? Usar solamente la palabra misericordia como... Maestro, en oración es, cuando yo estoy hablando con Hachén, cuando está ocurriendo algo en costumbre, Señor, ten misericordia de mí. Claro, ten claro. misericordia de mi familia. Se pierde el valor. Vamos a hacer una pausa para ir al baño y Mix y Ángela, Mix y Ángela tienen algo por ahí que... Dele a pausa. ¿Se puede pausar? Páusamelo. ¿Se pausa? Sí. Ok, dele. Páusamelo. ¿Cómo pausa?